La estabilización del recién nacido yo lo voy a englobar en 3 cuidados principales. Esta figura yo soy autora, lo hice y lo publiqué, entonces me hizo rápidamente, como son muchos cuidados que hay que hacerles, pero estos son 3 básicos. Primero, mantener la normoglicemia de 45 a 120 como máximo. Segunda medida, oxigenación, ¿cuánto debe saturar? De 89 a 95. Temperatura, 36.5 a 37.5. Ajá. Pero existen más programas que nos pueden guiar cuáles son las medidas de cuidado postparo y pretraslado. Existe una bibliografía que es un manualote de como 300 páginas que se llama la mnemotecnia Stable. ¿Qué significa esta mnemotecnia en inglés? Pues como sus letras lo menciona, S de sugar y cuidado seguro, indica vigilar los niveles de glucosa y los catéteres umbilicales o catéter arterial. T, temperatura, las estrategias necesarias para lograr la eutermia. La A, de vía aérea permeable y valorar la buena ventilación. B, de blood pressures, de la presión arterial normal. L, laboratorios, lo que se necesite para ese paciente, como medición de gases, hemogramas, rayos X, ecocardiografías, etc. Y finalmente la E, soporte emocional. También los cuidados del recién nacido, también dirigidos hacia la familia. Ok, ¿en qué consiste la S de sugar o qué voy a hacer? Pues primero, conocer. La glucosa se necesita para mantener un buen funcionamiento cerebral. Si el recién nacido es grave, por ejemplo, ya lo intubé, ya le di RCP, inclusive le di adrenalina, no le voy a dar glucosa bioral, se la voy a dar intravenosa. ¿Cuál es el paciente que tiene riesgo de tener alteraciones en los niveles de glucosa, que caiga en hipoglicemia? Existen 3 grupos principales. Grupo 1, el paciente que tiene reservas de glucógeno inadecuadas. Aquí entra el paciente prematuro y el paciente con peso bajo para la edad gestacional. Segundo grupo que tiene riesgo de caer en hipoglicemia, aquel paciente con hiperinsulinismo, el paciente de hijo de madre diabética. ¿Por qué este paciente tiene riesgo de caer en hipoglicemia? Porque durante la gestación la mamá diabética tenía hiperglicemias pues consistentes en todo el embarazo, nunca se cuidó, etcétera, y por ende el neonato tuvo que reaccionar produciendo su propia insulina. Entonces, la insulina, imagínense que es como el royal para inflar los pasteles, ¿no? Entonces, el paciente tiene mucha insulina, que es una hormona anabólica, hace que el paciente esté grandote, es el paciente que pesa más de 4 kilos. Entonces, al momento de cortar el cordón umbilical, ya no está recibiendo los niveles tan altos de glucosa de la madre, pero él sigue todavía produciendo bastante insulina, entonces todavía cae mayor riesgo en hipoglicemia. Último grupo que tiene riesgo de caer en hipoglicemia es el paciente que se estresó en la reanimación, ya sea de la reanimación básica con pura BPP o avanzada con RCP y adrenalina. Ok, de la misma letra S, seguridad de los catéteres umbilicales, hay que vigilar que el paciente tenga buena tolerancia al mismo procedimiento. Hay que vigilar las extremidades inferiores. Aquí vemos unos deditos que están necróticos que pueden indicar por vasoespasmo. Es importante evaluar esto de forma temprana para evitar más complicaciones. La T de temperatura, este cuidado es prioritario en todos los recién nacidos. Lógico, tiene mayor riesgo de tener hipotermia el paciente con peso bajo, el paciente prematuro, el que se reanimó porque estuvo mucho tiempo expuesto, aquel paciente que lo sedaron o que tiene algún defecto de pared abdominal. La hipotermia es lo que debe de evitar porque el paciente puede caer en hipoglicemia e hipoxia. ¿Cuáles son los métodos óptimos para checar la temperatura corporal? Existen varios. La temperatura rectal solamente se utiliza para verificar la permeabilidad rectal. Esto no se hace de forma rutinaria. Si reanimaste bien al paciente y todo, pues aquí ya te lo llevaste otra vez porque cayó en un reflejo vagal
y pues mayor complicación. Lo ideal es hacerlo por axilar o si tenemos los sensores de temperatura, usarlos. Los sensores de temperatura, ¿dónde se colocan? No se colocan en el pañal, no se colocan en la planta del pie, no se colocan en la espalda ni en la cabeza. Estos van en el cuadrante superior derecho del abdomen. ¿Por qué en el abdomen? Porque aquí es una zona caliente, aquí es donde está gran parte del hígado, que es un órgano altamente vascularizado. Entonces, cuadrante superior derecho va los sensores de temperatura. Siguiente cuidado postparo, igual checar la frecuencia respiratoria y guiarnos por instrumentos válidos como la escala de Zillow-Anderson para guiar las intervenciones.